Buenas noches nuevamente, estimados aprendices. Paula, Diana, Ingrid, Ronald, Joana, Daniela, Harlan. Muchas gracias por su puntualidad. ¿Me escuchan bien? ¿Claro y fuerte? Buenas noches, instructor. Sí, señor, se le escucha perfecto. Diana, muchas gracias por responder. Bueno, nuestra sesión número 4 de nuestra formación, coordinación de procesos logísticos. Vamos a continuar con la parte de costos dentro de nuestro proceso logístico, de nuestra cadena de abastecimiento. Muy importante que conozcamos los costos. Recuerden que estas sesiones sincrónicas, de mi parte, siempre van a ser atractivas, van a ser interactivas, ¿sí? Con gráficos, con videos, para que el instructor no esté todo el tiempo, toda la hora y media, casi 2 horas, sentado frente a ustedes hablando, sino que ustedes participen, que opinen, que si de pronto tienen alguna experiencia relacionada laboralmente con esta formación, la traigan y nos la den a conocer, nos la expongan, ¿sí? Es importante esa experiencia. Esta formación básicamente se trata de ese aprendizaje de formar para la vida con con estos temas en procesos logísticos y también ponemos unos ejemplos de cómo ocurrieron en su momento en diferentes compañías de acuerdo a la experiencia del instructor, en este caso yo que estoy dando una formación y de ustedes que traigan también esas experiencias contribuyendo al tema. Bueno, les voy a proyectar pantalla y arrancamos con nuestra agenda para el día de hoy. Bueno, no me está viendo aún, les voy a compartir. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla todos? Manito arriba, si la pueden ver. Muy bien. Bueno, en nuestra formación, dando continuidad a nuestra formación de coordinación de procesos logísticos para el día de hoy, tenemos la competencia técnica, calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Y con esa competencia, el día de hoy, 2 de octubre, iniciamos la guía número 6. Todos ya conocemos nuestra autorización de grabación. Recuerden que esta grabación de la sesión sincrónica va a ser únicamente con fines educativos. Con la manito arriba, ¿autorizan la sesión de esta grabación? Súper, muy bien. Bueno, como es habitual, recordamos siempre nuestros acuerdos de formación. Mantengamos los micrófonos cerrados para evitar ruidos externos y de pronto intromisiones o mm, temas que afecten la comunicación y el entendimiento de esta sesión sincrónica. Vamos a usar adecuadamente el chat de esta videoconferencia, haciendo las preguntas, respondiendo, consultando, dando alguna opinión con respeto hacia nuestros compañeros y hacia el instructor. Vamos a levantar la mano para pedir la palabra. En este caso de la sesión sincrónica, yo les daré la pauta para que ustedes opinen o respondan. Bueno, y participemos de forma puntual y concreta respecto a los temas vistos en esta o a los criterios vistos en esta formación. Esos son nuestros acuerdos de formación. Recuerden que vamos a tener siempre nuestra sesión sincrónica todos los jueves de 7:30 a 8:30. ¿Listo? Cualquier pregunta, estoy en el grupo de WhatsApp de las 4 fichas. Y la atención por el grupo de WhatsApp está establecida de 2 a 5 de la tarde. Me pueden escribir o a mi WhatsApp con el número 315-018-2024, que es mi celular, y ahí les puedo responder. Tal vez puedes escribir mensajes a Sajuna y a medida que vayan nuestros mensajes les voy respondiendo. Si tienen un documento por enviar o hacer una observación o de pronto aclarar algún tema mucho más específico, se dirigen al correo corporativo que es jespinosa@sena.edu.co. Bueno, nuestro objetivo para el día de hoy.
se basa en comprender y aplicar los conceptos de costo y gasto en los procesos logísticos, identificando sus diferencias, clasificación y ejemplos prácticos con el fin de reconocer su impacto en la gestión operativa y administrativa de las organizaciones. Nosotros como coordinadores logísticos, cabeza de un proceso, vamos a administrar también recursos, vamos a tener también ese departamento de compras a cargo, ¿sí? Y de ahí vamos a conocer realmente cómo ejecutar esos presupuestos, cuáles son los diferentes gastos que vamos a tener durante este proceso logístico, esos procesos logísticos en nuestra cadena de abastecimientos. Y como cabezas debemos ser prácticos, conocerlos, ajustarlos y algunos costos reducirlos. Las compañías, en su estructura financiera, gran parte la confían en nosotros como coordinadores, como jefes de proceso y como directores de compra. Entonces, vamos a optimizar ese recurso con estos conceptos para el día de hoy. Vamos con nuestra presentación número 4, costeo de procesos logísticos. Bueno, eh, siempre ha habido, digamos, como un dilema en los estudiosos, en las personas de profesionales en contabilidad, con una diferencia entre costos y gastos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un costo? ¿Cuál es un gasto? ¿Cómo lo clasificamos? Y acá vamos a traer unos conceptos que nos llevan a aclarar esta diferencia, ¿listo? ¿Qué nos dice nuestro material formativo? Se ha presentado un dilema para los estudiosos de procesos logísticos sobre los costos y gastos a lo largo de los tiempos y la necesidad de hacer claridad entre los costos y gastos, diferencias para ser aplicadas especialmente en los procesos operativos logísticos y la definición final de los costos incurridos en la elaboración de un producto y la prestación de un servicio. Recuerden que los objetivos más claros y a fondo de nuestra operación es entregar un excelente producto al cliente, ¿no? Un producto que cumpla con todas las necesidades del cliente, de buenas características, de excelente calidad y con un precio competitivo. Para llegar a esto, en nuestro proceso logístico, debemos conocer todo ese tipo de costos, cuáles son los costos y cuáles son los gastos, para que nuestro producto los contenga y podamos tener una utilidad. Si no los conocemos, nuestro producto muy muy seguramente vamos a tener una deficiencia, una pérdida y pues no vamos a hacer el ejercicio completo y toda nuestra producción se va a ver afectada. Entonces, en ese producto final para entregar o ese servicio que vamos a entregar, no se va a ver reflejado todos estos gastos, esta operatividad financiera. Entonces, ahí es importante que conozcamos estos conceptos. Bueno. ¿Qué nos dice nuestro material formativo referente a la diferencia entre costos y gastos? Según Econopedia, recuerden que es siempre una cita bibliográfica, una publicación, en este caso el año 2020. Se le denomina gasto al uso de un servicio o bien a cambio de dinero. Ojo ahí, o sea, tenemos vamos a adquirir, a comprar un producto o un servicio y en ese momento vamos a ejecutar un gasto. A eso se le denomina el gasto. Gastamos un porcentaje monetario, ¿sí? A cambio de recibir un objeto, un producto o un servicio. Entonces, a eso se le denomina gasto, ¿listo? La diferencia entre costos y gastos es importante sobre todo en el momento de la asignación y a qué centro de costos le corresponde para caso particular, ¿sí? En una empresa, cuando somos directores o jefes de compras, en algún momento nos hacen pedidos de papelería por diferentes áreas y tenemos un presupuesto establecido. Entonces, para el área de recursos humanos nos piden papelería mensual con un valor de 200.000 pesos. Para el área de ingeniería nos piden papelería con un valor de 180.000. Y nos va a llegar esa factura a nosotros como jefes de compras y nuestro equipo contable y departamento de compras, que a su vez juegan con el departamento contable y hacen un equipo mancomunado para poder sacar esa operación adelante. Y ahí es donde entra qué costo le vamos a asignar de esa factura que nos costó 500.000 pesos, qué costo le vamos a asignar por áreas, ¿no? ¿Qué centro de costo? A centro de costos de recursos humanos fueron 200.000.
al centro de costos de ingeniería fueron 180.000. Entonces es importante administrar este gasto con ese centro de costos correspondiente, tenerlo en claro. Tenemos otra parte. Economipedia 2020 indica que el costo y gasto como conceptos son semejantes, o sea, ojo, son iguales. Dice que son muy parecidos, antes que iguales, muy parecidos a valor y precio. Están muy parecidos al valor, que es el monto por el que se determina la compra de un producto, ¿sí? Y el precio es lo que pagamos realmente. Sin embargo, presentan diferencias circunstanciales donde se evidencian la división de conceptos. Entonces vamos a ver por qué, con algunos ejemplos, se evidencian esa división de estos conceptos. Bueno, acá tenemos otra relación y nuestro material formativo de nuestra plataforma Sayuna está por todo el material, están inmersos estas citas bibliográficas. García, es la publicación de 2014, nos dice, costo y gasto son lo mismo, aunque tienen algunas diferencias específicas. Bueno, esa publicación de 2014, los profesionales en la materia lo han determinado que son los mismos los costos y los gastos. Entonces, vamos a ver qué diferencias específicas hay entre los dos. Como primera diferencia, la función que se les asigna, ¿no? ¿Para dónde vamos a asociar estos gastos? En el ejemplo que les acabo de mencionar. Asociación a la administración, financiamiento y ventas. Entre, entre tanto, los costos se relacionan con la producción. Entonces, si le asignamos un costo, un financiamiento a este tema de producción, vamos a tener ahí, lo vamos a tener reflejado. Y todo esto, financiamiento, ventas, se ha reflejado con la producción de este bien o servicio. Y acá hay un ejemplo. Este gasto, el salario del personal administrativo, ¿sí? Todas las personas que ejecutan la parte administrativa de, por decir algo, para no ir más lejos de nuestro proceso logístico. Las personas que reciben facturas, las personas que ingresan el inventario al sistema, todo este tema de manejo administrativo, ese salario es un gasto para la compañía. Y ya lo conocemos, es un salario mensual, ¿sí? Con un monto dependiendo de las capacidades y profesión y ejecución de la labor de cada persona. Porque es un gasto. Entonces aquí nos dice, ya que está asociado a la administración de este tema, de este ejemplo de inventarios, de recepción de materiales. Costo, eso lo determinamos como un gasto. ¿Y un costo qué es? La materia prima utilizada para fabricar un producto, ya que está directamente relacionada con producción. En el ejemplo anterior, el tema administrativo no está relacionado con la producción, entonces decimos que es un gasto. Pero un costo es el monto, es la cifra que pagamos para esa materia prima. Traigamos el ejemplo de pronto de una tubería, una lámina para fabricar unas carrocerías. Entonces, esa materia prima fue un costo. ¿Por qué? Porque con el pago de esa materia prima, vamos a aportar a un proceso de producción, ¿sí? Vamos a fabricar un producto. Y entonces, como directamente está relacionado con la producción, entra a ser costo. Entonces, gasto, lo que pagamos, un ejemplo del personal administrativo, el salario, y un costo, compro la materia prima. Entonces, ahí hay un ejemplo de la función que se le asigna, tanto gasto como costo. Segundo, tratamiento contable. Como les dije anteriormente, el equipo contable va siempre de la mano con el equipo de logística y compras en una compañía. ¿Por qué? Porque va de la mano. El equipo de logística compra, registra y entrega su factura al equipo contable, ¿sí? Y aquí vamos a ver entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice el material formativo? Tratamiento contable. Los gastos administrativos, ventas y financieros están fuera del proceso productivo. Son cargos al estado de resultado como los costos en el periodo generado y no componen el costo del producto terminado. O sea, este tratamiento contable son esos gastos administrativos. El anterior eran el gasto del salario, ¿sí? Personal. Pero aquí nos dice que esos costos no están asociados con el tema de producción.
y no componen el producto terminado. O sea, ese salario de las personas, esos gastos administrativos no hacen parte del producto terminado. Entonces ahí está determinado ese gasto. No hacen parte del proceso del producto terminado, como si lo hacen parte el costo de la materia prima. ¿Sí? Mientras los costos hacen parte de los inventarios de materias primas, producción en desarrollo y mercancías terminadas, los cuales se convierten en activos circulantes dentro del balance general. Bueno, cuando ya tenemos este tema de la materia prima transformada, ya venimos a un producto, puede ser un producto terminado y hace parte de un inventario, o un sobrante de materia prima hace parte de un inventario, ¿sí? Eh, lo cual se convierte en activos circulantes dentro del balance general. Entonces, cuando ya tenemos un inventario, esta parte más adelante vamos a ver balance general y esta parte hace ese activo, ¿sí? Ese monto que se tiene en ese producto, en ese producto terminado y es un costo asociado a ese producto terminado. Entonces, que traer el ejemplo de las carrocerías. Tenemos el tubo que compramos de acero y tenemos el aluminio, la chapa de aluminio para formar el bus. Entonces, ya cuando tengamos el bus o un vehículo armado, determinado vehículo, en el ejemplo de la carrocería, tenemos ese producto terminado ya ahí y tiene un costo asignado. Entonces, ya en ese inventario hace parte de un balance general, un activo para la empresa que a futuro, lógicamente, el objetivo es comercializarlo, ¿no? Y entregarlo al cliente cumpliendo los estándares de, de exigencia del cliente. Bueno, acá tenemos un ejemplo y antes del ejemplo nos dice, gastos administrativos de venta y financieros no forman parte del proceso productivo, por lo tanto se llevan al estado de resultados como gastos del periodo, los gastos administrativos, la papelería, gastos de ventas, muy seguramente la publicidad, y financieros, movimientos entre bancos. Entonces, no hacen parte de ese proceso productivo. Y hay una parte que se llama gastos del periodo, resultados como gastos del periodo, y ahí contablemente, en esta partecita, los se reflejan. Y aquí hay un ejemplo. El pago de la nómina del área de ventas, la renta de la oficina administrativa, los intereses de un préstamo bancario, la renta de la oficina administrativa. Entonces, en nuestra tomando el ejemplo de las carrocerías, no tenemos oficinas para el personal administrativo, pagamos mensualmente una renta, ¿no? Un valor, entonces ese es un gasto. ¿Sí? Los intereses de un préstamo bancario. Digamos que para sacar esta materia prima tuvimos que apalancarnos financieramente con un banco, pero nos va a cobrar a determinado tiempo un interés del 2, 5, 3%. Entonces, este gasto también hace parte de esos gastos del periodo. ¿Sí? Entonces, eso es diferencia entre gasto y costo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Levanten la mano si tienen alguna pregunta hasta ahí. De pronto me dicen, si voy muy rápido, si van a opinar, levanten la mano. Bueno, recordemos que esta formación es totalmente autónoma. Y el instructor, pues, les indica, les aclara dudas, pregunta, les amplía un tema a conocer, pero en sí, como aprendices, vamos a participar activamente en esta formación, ¿de acuerdo? Instructor, buenas noches. Qué pena, lo interrumpo. Buenas noches, Felipe. Yo recién me conecté, entonces estoy como un poquito, pues, como perdido, pero no sé si de pronto no estás compartiendo algo en el momento, porque no veo, pues, como que esté compartiendo pantalla, aunque yo la estaba escuchando ahorita, que el material formativo, pero, pues, o no sé si me pasa solo a mí, no veo, pues, como que estés compartiendo pantalla. Felipe, hagamos lo siguiente, sal de la sesión, vuelve e ingresa para que la proyección se te dé, porque si entraste no puedes, de pronto tuvo un conflicto ahí el Teams, la plataforma, y no te deja ver, pero sí estamos proyectando la diapositiva número 2, 2 o 3. Entonces Bueno, sí soy yo. Listo, de una. Dale, profe, bueno, dale. vale. Bueno, continuamos. Algunos tipos de costos que se dan en las organizaciones. Bueno, esto es ya cómo funciona en la práctica, ya como está estructurado la gran mayoría de compañías en Colombia que tienen su equipo de logística, recursos humanos, ya que tiene una estructura amplia y bien establecida. Entonces, así funciona y debe funcionar de esta forma. ¿Listo? Los costos de aprovisionamiento.
¿Qué nos dicen los costos de aprovisionamiento? Es ese valor que pagamos, ese monto que pagamos para las materias primas y todo el tema de aprovisionamiento, transporte, bueno, en cierta forma, hasta cierto punto. Y el material formativo nos dice, es importante hacer claridad que las compras son una parte o componente del proceso de aprovisionamiento. Entonces, entendamos esa parte, ¿sí? Los costos que se generan son, primero, costos de compra, lo que les comentaba, ese monto financiero que vamos a pagar por la materia prima o artículos terminados, depende de nuestro nicho de negocio. Si nosotros somos una empresa de producción en carrocerías, vamos a tener que asumir el costo de compra de esa materia prima, ¿sí? Artículos terminados. Muy seguramente somos una empresa comercial, vamos a comprar equipos biomédicos para venderlos, ¿sí? Entonces, incluyendo los impuestos. Entonces, tanto en materia prima como en producto terminado, depende de nuestro nicho de negocio, debemos asumir esos costos de compra. Felipe, ¿pudiste ingresar? ¿Ya puedes ver la pantalla? Sí, señor, ya puedo ver la pantalla. Muchas gracias. Listo, Felipe. Bueno, costos de ordenar. ¿Qué nos dice el material? Son los gastos que se generan al momento de realizar un pedido y son gastos administrativos de gestión de pedidos. Costos de ordenar. Muy seguramente esa persona que hace esa orden de compra, ese gasto del salario, ¿sí? Porque básicamente hay que pagar ese salario por ese profesional que está frente a ese equipo analizando las diferentes opciones de compra, elaborando una orden de compra con el respaldo de la compañía. Y en esa orden de compra está comprometiendo ese financiamiento y ese financiamiento de la empresa, ese tema monetario. Entonces, esto, el coste de ordenar, el salario que debemos pagar para este profesional. Costos de escasez. Este hay que evitarlo a todo riesgo. Hay que evitarlo a todo, mejor dicho, no debería existir, pero existe. Se incurre por la falta de materia prima que ocasiona para la producción y también son pérdidas. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al ejemplo de las carrocerías. Si planeamos traer tubería para la siguiente producción, estamos en el mes 2 de octubre y el 2 de noviembre arrancamos una producción de 100 vehículos, tenemos y nuestra tubería se demora 30 días exactamente para llegar. Entonces hubimos haber planeado pedir nuestra tubería el mes anterior de septiembre y tenerla a mediados de octubre y para poder entregar en noviembre, ¿sí? Pero si tenemos 30 días y a partir de días calendario, tenemos los 30 días y estamos a 2, ya no cumplimos. Entonces hay que evitar esos costos de escasez. Como coordinadores logísticos vamos a planear bien siempre esas compras, a determinar cuánto se demora ese tránsito, ¿sí? Si tengo el financiamiento, si la empresa tiene el financiamiento, vamos a negociar créditos 30, 60, 90 días, ¿sí? Entonces, este costo de escasez, existe y ha pasado. Porque bueno, no planeamos, llegó la tubería el 3 digamos que se cumplieron 30 días, pero llegó en la noche del 2 de noviembre. Ya pues pude descargar, pero ese día de producción se perdió. ¿Qué se perdió ese costo de escasez? Salarios de los empleados porque no lo pusimos a hacer nada. Todo el tema de fabricación y elaboración de las carrocerías ya tienen un día de atrás. Sí, no hubo soldadores, no hubo cortadores de la materia prima, pero sí se hubo que, no se hizo el proceso, pero estuvo la gente ahí y se tuvo que pagar esos salarios, ¿sí? Entonces ahí, ¿por qué? Por una planeación inadecuada y incurrimos en este costo de escasez. Importante que como cabezas de proceso en logística y compras, eliminemos este costo. Y está ahí porque se ve reflejado. Costos de mantener inventario. Entonces, ese capital invertido y movilizado, ese almacenamiento, el personal que hay que pagar para movilizar este producto terminado, ¿sí? El transporte interno, la montacarga, todos estos costos de mantener ese inventario, la estantería, en algunos casos rentamos estantería, porque es muy costoso a día de hoy comprar estantería, entonces rentamos ese espacio.
Entonces, todo este tema financiero, estos pagos que se hacen por mantenimiento de montacarga, montacarguista, estantería, auxiliares de bodega, ¿sí? Todo eso tiene un costo. ¿Y para qué? Para mantener ese almacenamiento adecuado, ese producto terminado listo. Entonces son costos de mantener inventario listo, de estar rotando, de pronto que tengamos, no sé, jabones almacenados de diferentes marcas, jabones para diferente utilización, jabones industriales, jabones cosméticos. ¿Y quién mueve esto? Los auxiliares de almacén. ¿Y cómo se mueven esas estidas? Por medio de la montacarga. Entonces, todos estos generan unos costos de mantenimiento que debemos asumir para tener ese inventario al día. Bueno, y poderlo manejar. Costos de pedidos. Es el último concepto en costos de aprovisionamiento. ¿Qué nos dice? Los recursos humanos, técnicos, físicos y financieros que se invierten para realizar los pedidos. Lo que traía el costo de compra, ¿no? El mismo ejemplo. La persona, el profesional que está ahí como analista para hacer ese pedido, la elaboración de la compra. Entonces, en recursos humanos tenemos el profesional, el técnico, tecnólogo que está frente o el coordinador, en algunos casos como está la estructura de la compañía, generando y analizando ese pedido, ¿no? Para poderlo ver. Técnicos, ¿qué podemos hacer? De pronto la habilidad técnica, ese costo técnico, esa conocimiento técnico de cómo hacer esa negociación, de cómo se resuelve una compra, ¿sí? Físicos, el computador, muy posiblemente, sí, el equipo de cómputo, el valor que tiene el equipo de cómputo para poder realizar esa orden de compra. Y financieros que intervienen para realizar los pedidos. Entonces, todo esto nos lleva a ese costo de pedidos, pagar ese equipo, el salario de la persona encargada, ese analista, ¿sí? Esos conocimientos técnicos hay que pagarlos también, lógicamente, y el recurso físico. Bueno, entonces, estos 5 conceptos encierran los costos de aprovisionamiento. Aquí tenemos unos costos de inventario que son similares a los costos de mantener el inventario. Eso es mantener y esos ya son directamente los costos de inventario. Ya entran como tal, solo se enfocan en el inventario. ¿Y qué nos dice el material? Son generados al momento de mantener el stock de inventarios para los procesos administrativos y operativos de la empresa. Volvemos al ejemplo. Tenemos cierta cantidad de inventario de nuestros jabones, pero jabones a nivel industrial, jabones cosméticos, jabones para el hogar, diferentes marcas, diferentes presentaciones. Entonces vamos a mantener ese stock de ese inventario, que a futuro tenemos programado venderlo mancomunado con el departamento de compras perdón, con el departamento de ventas, está estructurado como esa campaña, como ese marketing para vender. Entonces tenemos que mantener ese inventario. ¿Y qué costo nos trae mantener ese inventario? Costo de mantenimiento del inventario, lo que hemos hablado, capital invertido, inmovilizado, almacenado, personal, seguro. Ese inventario tiene que tener un seguro en esa planta física. ¿Por qué un seguro? Porque los seguros, siempre que mantenemos un capital invertido en inventario, tenemos que tener esa certeza de que si puede haber un desastre natural, digamos, un corte eléctrico, un incendio, cualquier tipo de estos temas, tenemos nuestro producto asegurado, pero ese seguro tiene un costo, tenemos que pagar, bien sea mensual, anual, semestral, como lo define la compañía, ¿sí? Almacenamiento, pagar bodegas, espacio de bodegas, pagar estantería. Transporte interno, muy seguramente si tenemos varias bodegas en diferentes ciudades, entonces tenemos que mover ese producto, que la bodega de Bogotá es la principal y tenemos 50.000 cajas de inventario del producto jabón cosmético X, pero en la bodega de Fusa no lo tenemos, entonces hay que pagar ese costo interno de movimiento a nuestra bodega de Fusa porque hay una demanda de 60.000 jabones. Entonces vamos a llegar a los 50.000 de esa referencia para allá. Ahí va en un costo entonces de eh, movimientos internos, transporte interno. Pero este transporte aquí nos define transporte interno de materia prima. Entonces, vamos a fabricar esos jabones, entonces transporte interno. Nuestro proveedor no tiene la forma de hacernos llegar
no sé, la glicerina, entonces nosotros o rentamos y si somos dueños de un parque vehicular, enviamos allá a recoger esa glicerina para elaborar nuestros 50.000 jabones, pero si no tenemos parque vehicular, debemos asumir el costo y rentar un servicio con empresa especializada de transporte que nos haga llegar esa glicerina. Entonces, este costo de mantenimiento de inventario es súper importante. Costo de pedidos. Son los que se incurren en el momento de realizar reabastecimiento y recompra de materia prima, insumos, maquinaria, entre otros. Entonces, igualmente, ese costo del profesional que está ahí haciendo el pedido, el que viene nuevamente a hacer ya compramos nuestra glicerina, llegó nuestra glicerina, pero hay que reabastecer esa glicerina para otro pedido de otros 50.000 jabones para el mes de noviembre. Entonces ahí también generamos un costo de recompra, reabastecimiento de materia prima, de insumos y maquinaria. Solo para traer el ejemplo de materia prima como la glicerina, ¿listo? Pero también podemos comprar maquinaria y otros productos de acuerdo a nuestro nicho de negocio. Si somos fabricantes de carrocerías, si somos fabricantes de jabón, si somos, comercializamos equipos electrodomésticos, equipos ya que vienen terminados, simplemente los compramos y los comercializamos. Entonces, costos de pedidos. Ahí viene un costo con todo esto, con todo este punto de reorden y punto de recompra. Y un tercer costo, costo de oportunidad. Entonces, ¿qué nos dice el material? Se genera cuando la empresa acude a fuentes de financiación externas por tener un gran capital invertido en inventarios y que solo se puede disponer de los mismos para recursos cuando se transforme la materia prima y se oferten como productos. Entonces, ¿qué nos dice esta parte? Yo invertí, Emerson Espinosa invirtió en la empresa de materia de jabones, 50.000, para helar 50.000 jabones, X cantidad de dinero en esa glicerina. Y pero me salió otro pedido de glicerina. Y yo no tengo soporte financiero porque no he vendido mis 50.000 jabones, o no me los han pagado, más bien, ¿sí? Entonces necesito financiarme para hacer otro pedido. Este es el costo de oportunidad. Entonces le digo, por ejemplo, a Felipe, hombre, présteme ahí esta cantidad de dinero para comprar otra vez la glicerina para esos 50.000, elaborar 50.000 jabones más para noviembre. Felipe me dice, claro, ¿cuánto necesita? Es el costo de oportunidad, pero Felipe me acuerda a mí un tema de interés, o bueno, entonces Felipe va a ganar, pero yo, pues, a la vez también voy a completar mi operación, pero tengo que pagar ese préstamo o el acuerdo que haga con Felipe. Emerson, pues vendamos esos 50.000 y cuando entonces me da la utilidad, no sé, me devuelve mi dinero invertido y me da el 5 o 10% de acuerdo a esa venta. Entonces el costo de oportunidad, listo, tenemos que pagar, bien sea con productos, bien sea con un acuerdo comercial con ese financiador y ahí es donde está reflejado el costo de oportunidad. ¿Sí? Pues los analistas financieros, este costo de oportunidad hace que no ocurra, ¿no? Que tengamos siempre financiamiento y ese flujo de caja en las empresas para que no incurra ese costo de oportunidad. Pero cuando ya no hay de otra, se incurren esos costos de oportunidad. Costos de agotamiento. El mismo tema que les estaba comentando en la diapositiva anterior. Se nos incluyen ya, no porque no suministremos material de producción a la línea, material de materia prima a la línea de producción, sino porque se nos acabó el inventario, ¿sí? Y esa producción no fue suficiente. Entonces, si llega mi cliente con Emerson, hizo otros 50.000 jabones, pero ya no tengo existencias, ya tengo 10.000. Entonces ahí, pues, voy a perder ese negocio. Como voy a perder el negocio, pues no me voy a ingresar dinero. Como no me ingresa dinero, ahí incurro en el costo de agotamiento, ¿sí? Dice, en ocasiones el cliente acepta que se le envíe el producto tarde o que se pierda, o se pierde el cliente y le compra a otra empresa. Costo de agotamiento. No le pude vender, no tuve esto para venderle. En algunas ocasiones los proveedores dicen, necesito 50.000 jabones, no tengo 10.000. No, pues envíemelos y no compromete toda la operación de la compañía y las finanzas por cumplirle, pero a veces el cliente no le incumple, le devuelve sus 10.000 jabones o le paga retrasado o simplemente pierde el cliente. Entonces incurrimos en el costo de agotamiento. Un quinto costo, costo de manejo y manipulación.
se relaciona con el manejo y la manipulación constante del inventario y se generan bajas de la mercancía y pérdidas por ese concepto. Para nuestro equipo, en cabeza de una coordinación logística, en un proceso logístico de compras y toda la parte de operación logística, tenemos que tener personal capacitado, ¿sí? Cuando no se tiene el personal capacitado, existe un amplio margen que incurramos en el costo de manejo y manipulación. El operador no sabe manejar, por ejemplo, los vinos, o el operador de montacarga no tiene experiencia o recién para bajar jabones con estiva, montacargas de doble profundidad, de altura de 6 7 8 metros. Entonces, se va a perder, esa manipulación, si con la falta de experiencia va a tener que ese producto va a sufrir algunas consecuencias, daños, ¿sí? Y pues esos daños, pues lógicamente los podemos comercializar a nuestro cliente final, los podemos entregar. Entonces, para no incurrir en ese costo de manipulación, aunque bueno, aunque también pasa que tengamos nuestro equipo capacitado, pero pues no estamos exceptos al riesgo, ¿no? Puede pasar, pero con la capacitación del personal se minimiza ese riesgo. Cuando no hay personal capacitado, el riesgo del costo de manejo aumenta, pero cuando hay personal capacitado, el riesgo está latente, pero disminuye en gran parte. ¿Listo? Personal con experiencia, personal con capacitación para evitar este costo de manejo y manipulación. Un sexto costo, sexto concepto de costos de obsolescencia. Se presenta por insolencia y vencimiento de materias primas. Cuando no tenemos un buen inventario, esa obsolescencia, costos de obsolescencia. Si recibimos importante las materias primas, de pronto cuando trabajemos con temas percederos, temas químicos, de pronto, en el ejemplo, la glicerina. No sé si de pronto tenga alguna funcionalidad, alguna fecha, espero que no, pero pensaría que no. Pero en un caso hipotético que tuviera un químico para la elaboración de jabones tuviera una fecha de vencimiento, la compráramos y llegara otro producto de las mismas características y gastemos o mandemos a producción el último que llegó, pues el primero que llegó se va a quedar y se va a vencer. Entonces ahí es donde debemos manejar nuestro inventario de rotación y evitar este costo de obsolescencia. Como lo dicen los inventarios FIFO, primeros en entrar, primeros en salir, ¿sí? Primero que ingresa, pues el primero que sale. Y así le damos rotación alimentaria. Entonces no nos puede pasar tampoco y tenemos que cerrar la brecha a que nos ocurra este costo de obsolescencia. Y por último, como costos de inventarios, costo de pérdidas y faltantes. Como su nombre lo indica, están asociados a a las pérdidas generadas en los inventarios y materias primas por diferentes conceptos. Lo que puede estar reflejado de pronto que tengamos al momento del descargue, bien sea que tenga el personal capacitado, pero el material de pronto venga mal embalado, la materia prima, de pronto la glicerina venga en contenedores pequeños plásticos, vengan averiados, ¿sí? Entonces hay un costo de pérdida. Costo de faltante, que se cargaron 50.000 litros de glicerina, pero a la hora de devolvérselo llegaron 49.800, se perdieron 200 litros de glicerina en el transporte, no los cargaron o no llegaron, no fueron facturados. Bueno, entonces hay una pérdida, ¿sí? Y esos son algunos conceptos que traigo a colación, de pronto haber pasado, y es importante, siempre que nosotros hagamos el pedido, revisemos, tomémonos ese minutico de más, aunque hay personal operativo que lo puede hacer, pero nosotros como jefes de área, bajemos y revisemos que lo que pidamos esté llegando, sin quitar la responsabilidad al operador, al almacenista o al analista que esté en ese momento recibiendo. Listo, entonces estos serían los costos de inventarios. Vemos acá costos de almacenamiento, diferentes de los de inventarios. Los inventarios es nuestro producto, ¿no? Materia prima, producto terminado, producto en proceso es nuestro inventario. Pero esto viene es un costo de almacenamiento. ¿Qué nos dice? En el almacenamiento los costos están asociados al movimiento y mantenimiento del inventario. Según RAE 2020, una publicación del 2020, el almacenamiento es el proceso de o acción de guardar o archivar algo. Un ejemplo, con distintas acepciones, se produce cuando almacenan mercancías en un depósito. Entonces el concepto es básico, claro. Nosotros, ese almacenar esos productos nos trae un costo. No el producto como tal, alimentario, sino el almacenar ese producto. Y aquí nos traemos unos ejemplos entre arriendo y compra de espacios físicos.
Para almacenar mis jabones, pues no tengo, me tengo que buscar una bodega que me cumpla con las características de humedad, que de recorrido, de espacio, ¿sí? De estantería. Entonces tengo que pagar ese almacenamiento. Control del stock. Tengo que pagar a esa persona para que me controle las entradas y salidas y me tenga un inventario al día. Que el inventario que esté en plataforma sea igual al inventario que está en físico. Custodia y conservación. Esa misma persona que me cuide ese inventario, que me haga las entradas y salidas reales, que conserve esa información importante del inventario. Entonces, esos son costos de almacenamiento. El salario de esa persona, pagarle por su labor. Almacenamiento en tránsito. Tenemos un espacio destinado para almacenar ese producto en tránsito, que es en tránsito, que muy seguramente tiene un destino, pero con ciertas condiciones, ciertos días va a tener su destino, entonces tenemos que tenerlo ahí. Tenemos que tenerlo ahí ciertos días y me va a ocupar un espacio y debo pagar ese espacio. Depreciación de equipos. Siempre que hablamos, hay unas normas técnicas que se deben cumplir establecidas para diferentes equipos que almacenemos o que movamos este inventario, este almacenamiento, ¿no? Algunas normas dicen que los equipos pueden ser útiles hasta 5 o 6 años, dependiendo de la naturaleza. Pero si tenemos, por ejemplo, en el caso de montacargas, para ese almacenamiento, y la montacarga, pues eso funciona en países, y debe funcionar así en toda Colombia, pero en países avanzados, en países de primer mundo, de economías líder, si los equipos de montacargas, los equipos deben ser reemplazados para la seguridad tanto de las personas que los manipulan, los operadores, como para la seguridad del inventario. Acá en Colombia encontramos de pronto montacargas de los años 70 todavía, 80 funcionando, manejando mercancías de alto valor. Entonces hay que tener en cuenta esa depreciación de los equipos que hace parte del costo de almacenamiento. Y el almacenamiento de equipos tiene que cumplir ciertas características, este almacenamiento de equipos, condiciones como temperatura, ciertas condiciones que nos van a generar costos de almacenamiento. ¿Sí? No podemos almacenar, por ejemplo, un equipo biomédico que no cumpla con las condiciones de temperatura, que no cumpla con un estivado, con un material de empaque o que esté reforzado en plástico, ¿sí? Porque son equipos bastante costosos. Entonces, ese almacenamiento de equipos es un costo que debemos verificar. Todos estos súper importantes a la hora de almacenar. Bueno, unos más que otros, el control de stock, el arrendamiento, la depreciación de equipos, pues bueno, no vamos a manejar nuestros equipos en óptimas condiciones, pero sí tenemos que tener en cuenta que si nos deprecian, tenemos que cambiar el equipo y ahí tenemos que incurrir en ese costo de una nueva compra. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura de costos de almacenamiento? Con la manito arriba. ¿Quién me ayuda con? Son todos aquellos hasta un espacio. Daniela, Diana, Ingrid, Harlan. Felipe nuevamente. Continúa, Felipe. Son todos aquellos en los que debe incurrir una empresa para mantener sus existencias en un depósito, es decir, es el que se relaciona directamente con la tarea de resguardar el stock de mercadería en un determinado espacio. Gracias, Felipe. Entonces, este esquema nos resume todo lo que hemos visto anteriormente referente a costos de almacenamiento, ¿sí? Clarito. Este es sencillo, clarito. Todos aquellos costos que incurrimos para ese almacenamiento y mantener ese producto. Costos de pedir y ordenar un pedido. ¿Quién me ayuda con la lectura? Diferente a Felipe. Ingrid, Johanna, Julie, Diana, Ronald. Diana, continúa, por favor. Costo de pedir y ordenar un pedido. Son aquellos en que incurre al momento de realizar una solicitud de reabastecimiento de existencia. Se utiliza para determinar el monto óptimo de pedido para un artículo de inventario, teniendo en cuenta los diferentes costos financieros y de operación asociados con procedimiento, ejecución, transmisión, preparación y recepción de un pedido. Gracias, Diana. En resumidas cuentas, este texto nos dice lo que acabamos de colocar como ejemplos de esos costos de pedir y el pedido de reorden. Todos estos costos nos acaba de resumir este texto, todo lo que hemos explicado con los ejemplos anteriormente.
Y por último, en el esquema, costos de mantener el inventario. Es lo que acabamos de hablar. Están asociados con la cantidad de stock almacenado, son fundamentales en la gestión de materiales de una organización. Su importancia se basa en el mecanismo de agrupación de cuentas contables que utilice la organización para determinar su dimensión. Entonces, estos costos, siempre que trabajemos con costos, desde nuestro rol como cabezas de equipo, cabezas de procesos logísticos, vamos a mantener, siempre mantener un trabajo mancomunado con contabilidad, donde nosotros sabemos cómo los utilizamos, pero ellos son los que realmente entran al tema contable y los organizan para poder dar unos resultados financieros. Es el que mayor atención recibe, el costo de mantener el inventario durante estos costos. Aquí nos define qué es ¿por qué? Por toda la operatividad que hay que tener y ese producto terminado, ese producto de proceso de la materia prima, es fundamental para sacar un producto a integrar a nuestro cliente con las características óptimas. En la medida que una organización recibe menos inventario, su costo de mantenimiento será menor. Sí, lógicamente. Entre menos, pues menos manipulación. Entre más, debemos considerar más manipulación, más espacio. Eso referente a los costos de mantener un inventario. Bueno, costos de transporte y producción. Sí, acá hay un video interesante que nos va a definir, nos va a explicar, es un video de 7 minutos. Vamos a ver una parte, si los voy a dejar, se los voy a compartir en el chat para que lo estructuren. Es un profesor experto en el tema y nos va a dar como una visión un poco más clara, más amplia. Nos va a graficar un poco el tablero, nos va a hacer entender paso por paso esos costos de transporte y distribución. Entonces, por ejemplo, la compra de flota de transporte, arrendamiento de flota, cuando no contamos con vehículos propios para distribuir nuestros 50.000 jabones, entonces tenemos que arrendar flota. Mantenimiento de flota, cuando la flota es propia. ¿Por qué mantenimiento? Cambio de aceite, soda, tecnomecánica, cambio de pastillas de frenos, ¿sí? La administración de esa flota, el salario de ese profesional que mantiene esa flota constante, que está pendiente de todos esos factores de cambio de aceite, de los conductores, de la programación, esa administración de la flota. Amortización, depreciación de la flota, como ya hemos hablado, los vehículos tienen cierto tema de qué, de vida útil, pues en Colombia encontramos carros muy, muy viejos en diferentes zonas topográficas de Colombia, aún funcionando, trasladando, son buenos, pero pues hay que tener en cuenta la depreciación de la flota también. Y sobre todo el combustible que un galón en Colombia oscila entre los 16.000 pesos, más o menos, 16.000, 17.000 pesos, y ese gasto del combustible. Y nosotros debemos administrar esas rutas, esos destinos, esos recorridos para optimizar este gasto de combustible. ¿Listo? Entonces voy a compartirles el video, es un fragmento, vamos a ver, de este instructor que nos explica poco más a fondo el costo de transporte y producción. Me cuenta si escuchan el video porque a veces no es claro. Me cuenta si lo escuchan, voy a que ampliarlo y me dice. Costos de transporte. Muchas empresas, muchos analistas dedicados al transporte ¿Sí lo escuchan bien? ¿Sí es claro el video? Aunque la imagen es un poquitico borrosa, pero si escucha, genial. Bueno, continuamos. tienen dificultades al momento de calcular sus costos. Esto debido a que muchos de los costos incurridos en transporte tienen diferentes unidades de medidas entre sí. Por ejemplo, tenemos el tema de la mano de obra. La mano de obra hay que entenderlo como el pago a los conductores o a los ayudantes, dependiendo del modelo de negocio de la empresa. A estas personas, a estos trabajadores, se les va a pagar un sueldo. Todo bien hasta ahí. Tenemos el tema de los seguros. El tema de los seguros, ya sea que se trabaje de manera corporativa o se maneje por unidad, se paga en función de las unidades móviles. Tenemos el combustible. El combustible en los grifos, en las estaciones de servicio, lo pagamos por galón.
Miren, le pagamos a las personas, a los trabajadores, lo pagamos por cantidad de camiones, lo pagamos por galones. Estos costos se pagan, se desembolsan de diversa manera. Eso hace complicado, o al menos lo hace poco práctico, el simplemente sumar y presentarlo como un costo. ¿Por qué? Porque a partir de la suma de todos estos costos, técnicamente hablando, a partir de esta estructura de costos, puedo cobrar mi tarifa, puedo desarrollar mi flete. Si esto es muy alto, ya que no lo he podido estructurar bien, mi tarifa crece, me hace menos competitivo y no me piden viajes. Por el otro lado, si no lo estructuro bien, si no entiendo la lógica interna de cómo hacer una estructura de costos, entonces voy a cobrar una tarifa más baja de lo que debería. El cliente seguramente va a estar satisfecho, pero al momento de sacar cuentas, hasta podemos tener pérdidas. Yo les voy a enseñar ahora una forma de hacer estructura de costos de transporte comprobada y que les permita tener de manera objetiva y clara el costo total de su operación. Veamos. Todos los costos de transporte vamos a entender que se clasifican en dos grandes grupos: costos fijos y costos variables, con algunas pequeñas excepciones, como los peajes, las cuales se deben considerar como costos semivariables. Pero, salvo esos pequeños detalles, prácticamente todos los costos de transporte o bien son costos fijos o bien son costos variables. Los costos fijos son aquellos que se pagan, se mueva o no la unidad. Por ejemplo, el tema del seguro. La unidad se mueva o no, esté en la cochera, en el patio de maniobras, las 24 horas todos los días del mes, o esté en ruta todo este tiempo, igual se le va a tener que abonar un monto a la empresa aseguradora. De la misma forma, si tenemos un contrato de trabajo con los conductores o ayudantes y le pagamos quincenal o mensualmente, entonces debemos cumplir, se le dé o no carga a ese conductor y al ayudante. El combustible es un costo variable. Costos variables vienen a ser aquellos costos que se generan cuando la unidad se mueve. Ejemplo clásico, combustible. La unidad está todo el día quieta, no te consume ni un galón de combustible. La unidad se mueve sin parar, te consume más combustible. Entonces, ya tenemos una clasificación, una estructura básica: costos fijos, costos variables. El problema en sí surge cuando queremos sumar estos costos. ¿Por qué? Porque los costos fijos generalmente, incluso es lo más recomendable, se trabajan en unidades de tiempo. Vamos a sumar todo esto y lo podemos obtener en unidades monetarias, soles, pesos, dólares, etc., por mes. Puede ser por día, por quincena, por año, etc. Lo más usual, unidades monetarias al mes. Esto con respecto a los costos fijos. Los costos variables se manejan en unidades monetarias por kilómetro. No podemos sumar tal cual. Ese es el error al que me refería al inicio. Muchas empresas de transporte, muchos analistas simplemente lo suman, pero no se puede hacer eso porque eso está en meses. Unidades monetarias por mes, eso está en kilómetros, no está en la misma unidad. Hay que armonizarlo, hay que llevarlo a la misma unidad. Bueno, clarísimo entonces el tema de la clasificación de los costos fijos y los costos variables, mano de obra, seguros, lo que el instructor hacía claridad. Nosotros debemos planificar bien este tipo de costos. Sabemos, si no vamos a tener movimiento de esos vehículos, tenemos que pagarle, lógicamente, el SOAT, tecnomecánica, combustible no porque no tiene movimiento, pero sí el operador porque está contratado, ¿sí? Y el costo variable, el combustible, determinar dónde va a ir
este vehículo, qué recorrido va a hacer, optimizarlo, porque también tenemos que pagar ese costo de combustible. Bueno, estas dos últimas ya las conocíamos, ya las hemos visto. Los costos de las últimas dos diapositivas. Una de los costos de logística inversa o reversa. En logística, ya ustedes han visto en fases anteriores el concepto de la logística inversa o de reversa. Para mí es importante. ¿Por qué? Porque aunque genera un costo recoger un material de empaque de un equipo, algo que el cliente no se puede desechar, para nosotros sí es importante. Enfoquémonos de pronto en equipo biomédico que son bien costosos y el empaque es único. Entonces podemos entregar el equipo biomédico, comercializamos y retiramos que en esa logística inversa o de reversa, retiramos ese material intacto de material de empaque, que el material de empaque de un equipo biomédico puede costar un par de millones de pesos, ¿sí? Entonces, para nosotros tener ese, y si tenemos otro equipo biomédico, citar un ejemplo, que necesitamos movilizarlo, pero es un equipo ya que no contamos con el material, sí vamos a contar con el material adaptado del equipo que recogimos. Esa logística de inversores es importante desde ese punto de vista. Pero hay empresas que determinan que no, que es un costo que no es necesario, que el material se bota y pues bueno. Y para mí sí, como la experiencia de coordinador y dando equipos logísticos en varias compañías, en la experiencia, sí funciona y se ahorra a la compañía ese costo de comprar materias primas, perdón, material de empaque y hacemos un bien al planeta porque no vamos a generar más material de empaque, sino vamos a reutilizar ese mismo. Para mí sí funciona. Pero ¿qué nos dice esos costos de logística inversa o reversa? Son asociados de la logística inversa y están representados principalmente en lo que representa la devolución de un producto vendido al cliente, ¿sí? Lo que les acabo de, de decir el ejemplo del empaque de este equipo biomédico, no sé, ecógrafo, rayos X, que son equipos de alto costo, ¿no? Tomógrafos, equipos grandísimos cuando no hacen estudios cerebrales y estudios de diferentes partes del cuerpo, tomografías, esos equipos pueden costar oscilares de 4.000, 3.500 millones de pesos, bueno, diferentes costos, muy alto, un costo, pero ese material de empaque debemos recuperarlo para poder movilizar otros equipos similares. Es importante. Entonces, ¿qué nos dice esa logística? Vamos a pagar ese equipo. ¿Por qué? ¿Por qué concepto? Esa logística de reversa. Más allá del ejemplo que les acabo de dar del material de empaque de esos equipos sumamente costosos, la obsolescencia de productos. Cuando un producto está obsoleto, un ejemplo, equipo biomédico, porque ya cumplió su vida útil, tenemos que retirarlo. Y el retirar ese equipo e ir a recogerlo, entonces nos genera un costo de logística inverso o reversa, solo el retirar ese equipo. Programar vehículos, auxiliares, montacarga o máquina de carga, grúa, dependiendo de las dimensiones del equipo. Entonces, obsolescencia de productos, vamos a incurrir en ese costo. Deterioros y daños igualmente. Si este equipo sufre un daño, está recién puesto, pero sufre un daño o un deterioro por alguna mala conexión, tenemos que retirarlo. Las devoluciones, el cliente de pronto devuelve el equipo porque no es lo que realmente esperaba, no cumple con sus necesidades y esa devolución también nos genera un costo. Programar vehículo, auxiliares, maquinaria, depende de las dimensiones del equipo para cargarlo, ¿sí? Entonces, esa devolución hace parte de los costos logística de inversa o reversa. Las pérdidas de mercancía también hace parte de los costos de logística de inversa o reversa. ¿Por qué? No llegaron los 200, en el ejemplo anterior, 200 litros de glicerina. Pues tenemos, para completar el pedido, tenemos que completar los 50.000 litros. Llegaron solo 49.800 litros. Entonces tengo que programar una moto, un vehículo adecuado, lo que sea para que me traiga. Bueno, una moto no, un carro pequeño para que me traiga esos 200 litros. ¿Sí? Entonces, pérdidas de mercancías, tenemos que asumir un costo logístico de inversa. Y los inventarios estacionales, esos inventarios que están por un determinado momento estacionales, refiere que están eh, quietos, sin manejo, sin rotación.
y van a estar en un determinado tiempo, entonces tenemos que movilizarlos, entonces también nos trae un costo logístico de inverso reversa, ¿sí? Para mí es importante, ciertos analistas y empresarios, sobre todo, que de pronto conocen el tema logístico global, pero no a fondo, se les hace que es un costo innecesario esta logística inverso reversa. Para mí, en la experiencia de un poco más de 20 años, es importante este costo de logística inverso reversa. Y por último, vamos a ver los costos de servicio al cliente. ¿Cómo operan estos costos? Y acá hay un modelo de servicio al cliente con un costo principal. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Un cliente tiene una pregunta. Entonces, el cliente es de pronto, regámoslo nuevamente con los jabones, nuestros 50.000 jabones. Y el cliente dice, estos jabones que son del orden industrial me sirven para, o tienen la composición química para lavar de pronto, pues, comedores o desinfectar a fondo más bien ciertas superficies. Entonces, para contestarle solo esa pregunta al cliente, hay que realizar el siguiente proceso. Tenemos que tener una base de conocimiento de autoservicio, conocer a fondo nuestro producto, esas características para poder responder a ese cliente. Entonces ahí ya generamos una pregunta, pero tenemos que asumir un costo con esa base de conocimientos, ¿no? Entonces ahí ya tuvimos que pagar ese costo por esa base de conocimientos, conocer nuestro producto. Cuando una empresa está aprendiendo y no tiene la suficiente, digamos, autonomía o el criterio para contestarle la pregunta a ese cliente, si está la composición química va a servir para determinadas áreas desinfectar, entonces hay que debemos pagar. ¿Por qué? Porque nos toca buscar la información y la información de este nivel hay que pagarla, ¿sí? Pero como esa empresa ya está generando el costo y estamos adquiriendo ese conocimiento, entonces, pedimos que por la otra parte de la operación, el cliente se pone en contacto con la empresa, el primer agente responde, pero no es concerniente la información que se le va a dar, entonces ahí ya estamos pagando al primer respondiente, pero no le hemos dado respuesta al cliente. El primer respondiente pasa a la línea del segundo agente, que muy seguramente puede responder eh, la duda del cliente, ¿cierto? Pero ¿qué estamos pagando? Primer agente, segundo agente, el costo de responder, la información, el conocimiento, y todos estos costos nos van a llevar a que esa información retroalimente a la empresa y tener el conocimiento exacto para que nuestro producto que estamos comercializando cumpla con las características y tengamos esta base de datos para responder esas preguntas a nuestro cliente. Pero esto nos genera un costo de información, un costo de operación para poder solucionar solo únicamente esa pregunta a nuestro cliente. Acá hay algo, una cita que trae el material formativo que nos dice, acércate más que nunca a tus clientes, tan cerca, de hecho, que puedas decirles qué necesitan antes de que lo sepan por sí mismos. Steve Jobs. Levanten la mano, ¿conocemos quién es Steve Jobs? Manito arriba si conocemos a este emprendedor, personaje, diseñador, empresario. Muy bien, Diana, Felipe, excelente. Bueno, para personas que de pronto no conozcamos acerca del tema, fundador de Apple, una de las empresas que más mueve dinero a nivel mundial, ¿sí? Diseñador también de esa compañía, eh, diseñó también los iPhone, los computadores de marca Mac, ¿sí? Que eso es una línea exclusiva y referente al mercado normal de celulares o de equipos de Windows con plataforma Windows, es un poco más costoso, ¿no? Por diseño. Bueno, esta es nuestra presentación de coste de procesos logísticos. ¿Preguntas ahí de pronto de nuestras diapositivas? ¿Algo que agregar? ¿O todo queda claro? Manita arriba si te queda claro, o ahora el micrófono si me cuentan. ¿Todo quedó claro? Profe, la verdad, muy claro, muy explicativas las diapositivas y los ejemplos también son muy claros. Bueno, gracias por el comentario. Importante la retroalimentación, porque a veces uno, de instructor frente al monitor, pues uno habla y habla y habla y habla, pero lo importante es que ustedes entiendan, ¿no? A veces, uy, profe, va muy rápido, bueno, entonces yo le bajo la velocidad y explicamos. Profe, usted habla muy enredado, bueno, no, pues
Vamos a vocalizar y hablar mejor, pero si me entienden, vamos bien. Listo. Recuerden nuestra competencia técnica, calcular costos de operación de acuerdo con métodos que está inmersa en nuestra guía 6, nuestra primera clase, a pesar de que nuestra sesión sincrónica es la número 4, pero nuestra primera clase en la guía 6. ¿Listo? Los resultados de aprendizaje. Para esta competencia vamos a ver ese resultado de aprendizaje. Elaborar informe del costo logístico según procedimientos y políticas de la organización. Para cumplir con ese resultado de aprendizaje, ¿qué debemos hacer? Elaborar nuestra evidencia, ¿listo? Elaborando nuestra evidencia y aprobando nuestra evidencia, cumplimos con este resultado de aprendizaje. Así funciona en el SENA y así está establecido. Este resultado de aprendizaje también lo pueden buscar con este código y aparece idéntico en la guía número 6. Actividades de aprendizaje de esta competencia. Entonces, ¿qué nos dice? Esta competencia abre espacio para que comprenda que para los trabajadores de los procesos logísticos es de gran importancia distinguir la relación entre una empresa y logística. Entonces ahí hay una parte, una empresa, que es de gran importancia esos costos, ¿no? De nosotros como partes fundamentales de una empresa y la logística que desarrollamos. Se tiene en cuenta que la logística se ha convertido en pieza fundamental de una de las empresas, de una empresa en su administración y buen funcionamiento. Los costos de operación, como gran reto para todas las empresas, son la meta fija. Es una realidad que todas las empresas tienden a mantener e incluso a disminuir para el buen uso de los recursos limitados de las empresas. Entonces, una empresa nos confía a nosotros una parte de ese recurso, de ese músculo financiero. Entonces, debemos conocer esos costos para administrar bien nuestra operación. Entonces, estamos capacitados para hacerlo, indagar y conocer siempre nuestros transportes, costos de materia prima, movimientos, inventarios, personal a cargo. Todo ese tema lo debemos conocer a fondo, aunque los costos los maneja contabilidad, nosotros aportamos gran parte en administrar estos costos. Listo. Tenemos por acá también las actividades de aprendizaje. Ya también vienen inmersas directamente con este código 2103033025 y aparecen inmersas en nuestra guía. Entonces, el material que aquí se trae y se expone en esta diapositiva viene también inmerso en nuestra guía que debemos, pues, nosotros analizar, conocer y leer, leer. Sin embargo, aquí está específico. Ya entramos a la parte de nuestra evidencia, los lineamientos. ¿Qué nos van a pedir para cumplir con ese resultado de aprendizaje anteriormente visto? Nos van a pedir que hagamos un informe de indicadores de gestión en los costos logísticos. Y aquí os explico los lineamientos. Bueno, pero ¿qué nos dice entonces la guía? En el desarrollo de esta evidencia se requiere diseñar un informe. Entonces, aquí, ¿por qué lo resalto? Porque ¿qué nos pide? Diseñar un informe donde se representen y clasifiquen los indicadores de gestión en los costos logísticos operacionales. Entonces busquemos qué es un indicador de gestión, ¿cierto? Vamos a buscar un indicador de gestión. Entonces vamos a ver, vean que nos piden dos cositas. Diseñar un informe y representar y calificar y clasificar indicadores de gestión en los costos logísticos operacionales. En la empresa que desarrolla su proyecto formativo. ¿Cuál empresa? La que hemos venido trabajando, bueno, que ustedes mejor han venido trabajando desde la fase de análisis de sus proyectos formativos. Una empresa que posiblemente ustedes vayan a trabajar o estén trabajando o hayan hecho todas sus evidencias. Recuerden que es una empresa legalmente establecida, MIPYMES, empresa pequeña en Colombia, pero pues vamos a seguir por este nivel, por este orden de ideas, realizando esas evidencias con relación a la empresa que hemos elegido desde nuestra fase de análisis. Listo. Ya con los conocimientos de la importancia de la administración de costos en mente, se requiere hacer una revisión inicial de la empresa con la que se va a trabajar y para esta evidencia se necesita hacer las siguientes acciones. Y acá vuelvo y resalto, preferiblemente en el siguiente orden, ¿sí? ¿Qué nos piden? Retomemos hasta ahí. Diseñar un informe. Segundo, representar y clasificar indicadores de gestión de los costos logísticos. Y tercero, preferiblemente en este orden, que nos van a dar el paso a paso. Primero, ¿qué es? Identifique un proceso logístico de tantos que desarrolla la empresa de su estudio. Un ejemplo, trabajo en mis carrocerías y voy a coger el proceso logístico de recepción de materiales, ¿sí?
de aprovisionamiento en mi proceso. ¿Cómo lo hago? ¿Qué verifico? Y dentro de este proceso, pues tengo ciertos pasos, ¿no? Entonces, identificamos un proceso logístico. Detalle el proceso de seleccionado con cada uno de sus subprocesos. En mi proceso logístico de aprovisionamiento, entonces, ¿qué? Primero va la orden de compra, una negociación, un valor de materia prima, unas condiciones de materia prima, ¿sí? Esos son los subprocesos de aprovisionamiento. Llegó la recepción de materiales, ingreso al inventario, registro, almacenamiento. Entonces, esos son sus subprocesos de aprovisionamiento. Se recomienda que haga gráfica de este proceso para facilitar su entendimiento, ¿sí? Y como tercero, elabore un informe de los indicadores de gestión en los costos logísticos. Entonces, importante, elaboremos ese informe, donde se especifiquen los indicadores idóneos que se aplicarán en la empresa para lograr un absoluto control y mejoramiento de los procesos logísticos de producción, comercialización y prestación de servicios. Entonces, estos puntos vamos a irlos a detalle. Si no los entendemos, elaborar, de pronto, pues no nos cuadra, de pronto es elaborar ese informe, con qué indicadores, busquémoslo. ¿Cuáles son esos indicadores idóneos? ¿Sí? La empresa que esté trabajando, qué producto, qué proceso vamos a escoger y vamos a sacar toda la información. No importa, tomemos este tercer punto, el segundo y primer punto y volvamos, lo leemos, buscamos las palabras que de pronto no entendamos para el desarrollo de este paso a paso, las buscamos en internet para que podamos tener un concepto más amplio y podamos desarrollar esta evidencia. Bueno, cuarto punto, luego identificar y organizar el proceso de la clasificación y elección de los indicadores que eligió de la empresa, identifique las principales falencias que podría presentarse en el desarrollo de sus actividades dentro de la empresa con los conocimientos que ya tiene. Entonces vamos a identificar esas falencias, ¿no? Porque ya tenemos ese proceso identificado, clasificamos, miramos los indicadores y qué falencias se puede presentar. ¿Listo? 5. Estructure planes de mejora a implementar identificadas las falencias en la gestión en los costos logísticos que eligió. Entonces, bueno, en esos costos logísticos vamos a implementar vamos a conocer esas falencias y a esas falencias, esos procesos, esa parte que no está funcionando es una falencia. Pero vamos a decir, bueno, ¿cómo la podemos solucionar? Ese es el plan de mejora, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Y por último, sexto, el informe debe identificar las falencias y las mejoras, lo que les acabo de decir. A esas falencias teniendo en cuenta el costo y la cantidad del costo. Es decir, se requiere conseguir la mejor oportunidad de costo-beneficio para la empresa. Entonces, identificando esas falencias y poniendo ese plan de mejora, vamos a hallar ese beneficio y costo para la compañía. ¿Sí? Entonces, importante, sí, reitero, si no entendemos de pronto el juego de palabras que están aquí para formar este texto, busquémosla, ¿qué quiere decir cada una? ¿Cuáles las falencias? Les digo yo que es un método de ayuda o cómo comparar estas falencias y qué plan de mejora por la que identifiquemos. Lo podemos buscar, hay una ayuda enorme y mucha información en la red. Bueno, aquí, ¿qué producto vamos a entregar? Entonces vamos a colocar en nuestro producto informe con falencias y opciones de mejora de los indicadores de gestión en los costos logísticos de la empresa. Así se va a llamar nuestro informe. Y cuando guardemos ese archivo, coloquémosle este nombre. Es un poquito largo, pero así de llamarse. ¿Por qué digo que así de llamarse? Porque a veces me colocan informe, mm, demanda, proceso no sé qué, informe de Yuri. No, debe llamarse el archivo y vamos a hacer las cosas correctamente con este nombre, ¿no? Recuerden que todos los informes que presentemos, vamos con su debida, los vamos a presentar a un nivel profesional, con su debida portada, su inducción, sus conclusiones, ¿sí? En muchos casos, y el tema en el SENA va a evaluar también ya conocemos las normas APA, hemos hecho, hagamos nuestro formatico de normas y presentemos nuestros informes a un nivel profesional, ¿sí? Eso es súper importante. ¿Qué formato? PDF. Yo sé que en este grupo no pasa, o sí, no, no pasa. No, sí pasó. Me envían las evidencias en Word. No, me las envían en PNG, en una fotografía, en otro formato. No, el formato exigido es PDF. Sencillo, hacemos nuestro informe
con nuestra portada, conclusiones y subimos en PDF. Fin, ahí cumplimos. La extensión es libre. Y ya conocemos todos con las evidencias que hemos presentado durante toda esta formación, conocemos dónde hacemos el envío en nuestra plataforma Sajuna, buscamos el nombre, informe indicadores de gestión de los costos logísticos y buscamos el código de la actividad. Guía número 6 con el código 2103-03025, actividad número 1 de evidencia número 1. ¿Listo? Aquí hay una fotografía, es un recorte más bien, una imagen de dónde subirla. Se aperturó esta actividad el 1 de octubre y quedó muy evidente, abierta más bien, para que ustedes la puedan visualizar en las 3 fichas. Bueno, si tienen problemas las pueden visualizar. Profe, no puedo visualizar, ¿dónde no encuentro la evidencia? Listo. Entonces, mm, siempre les recuerdo nuestro instrumento de evaluación. Entonces, un criterio de evaluación. Analiza la variación de los costos de acuerdo con su estructura y los indicadores de gestión, ¿sí? Tengamos siempre en cuenta estos instrumentos de evaluación y la lista de chequeo para cuando vayamos a dar clic de envío, antes de dar clic, cumplamos con estos porcentajes de calificación. Bueno, ¿qué nos dice el 30% de esta evidencia, de esta primera parte para nuestra calificación? Diligenció los datos solicitados de acuerdo con lo indicado en la actividad de aprendizaje en el formato de componente formativo. Sí lo hizo, 30%. Lo hizo a medidas, diligenció 15%. Bueno, ahí vamos, pero pues queda súper claro cómo vamos a calificar o cómo nosotros como instructores vamos a calificar, evaluar y calificar esta evidencia. Desarrolló adecuadamente el informe de indicadores de gestión en los costos logísticos utilizando una forma adecuada de presentación. ¿Es coherente y preciso? Sí, que nuestros informes sean coherentes de acuerdo a todo el bagaje y la experiencia que hemos tenido con la presentación de las anteriores evidencias. Eso nos da un 30%, la coherencia en este informe, ¿listo? Y la forma adecuada de presentación. Un 25% corresponde, que nos dice que si el informe se presentó con los criterios establecidos. ¿Cuáles criterios? Los que acabamos de ver. ¿Sí? Los que acabamos de ver. También encontramos ejemplos de desarrollo de estos informes en la red. Podemos tomarlos. Pero ojo ahí, es importante. Apoyémonos con ese tema, más no copiamos y peguemos porque es que no aprendemos nada. De pronto la evidencia se puede pasar, pero internamente como profesionales, ¿dónde queda nuestro criterio profesional? ¿Dónde vamos a ir más adelante titulados como tecnólogos en procesos logísticos frente a un mercado avante, un mercado actual, un mercado competitivo? Entonces, lo ideal es tomar esa información, extraerla, entenderla, diseñar el informe nosotros mismos. Bueno, es importante esa parte cuando busquemos la información en la red. Y por último porcentaje, que siempre yo que sé, este es el más fácil de obtener, 15%, se entrega el documento solicitado en el momento indicado. La idea es que a partir de la entrega de esta evidencia, no les voy a colocar un tiempo límite, de pronto diciembre primero se termina esta guía, y no les voy a dejar hasta, no, pues somos conscientes, profesionales, estamos en formación, vamos a hacerlo lo antes posible. Si podemos gestionar ese fin de semana, genial, lo sube a la plataforma, nos dice, profe, ya sube el informe, listo, lo calificamos de una, evaluamos y calificamos, hay que hacer una mejora, pero no lo dejemos siempre abierto el tiempo de la guía, pues porque siempre a último momento, para el plan de mejora, de pronto nos puede salir que no lo hicimos o que no alcanzamos este RAP porque nos faltó esta evidencia. Entonces, mi consejo es ese. Y aquí donde entregamos. ¿Qué vamos a entregar? Este informe, indicadores de gestión de los costos logísticos. Por el código guía 6 de la actividad 2103-03025, actividad número 1, evidencia 1. Formato lo tenemos en PDF, ¿sí? Recordar lo que es en PDF, ningún otro formato. La fecha de inicio arrancó el día de ayer, se dio apertura a esta evidencia. La fecha de entrega, lo que quiero, hagamos durante el mes de octubre, pero pues aconsejo, hagámoslo lo antes posible. Esta misma semana entreguémoslo. Genial, salimos de eso. Y ya sabemos todos dónde buscar la actividad en la plataforma Sajuna correspondiente con este código. Para terminar, yo siempre les dejo una frase motivadora o a veces una frase célebre, ¿sí? Y quiero que se la lleven el día de hoy esta frase. En la logística, cada detalle cuenta. Lo que hoy organizas con precisión, mañana se convierte en éxito. ¿Sí? Importante.
Adoptémosla, pongámosla en nuestras vidas diarias, en nuestra vida todos los días estamos ejecutando logística y no lo sabemos. En el momento de levantarnos, hacer un proceso de ducharnos, vestirnos, desayunar, irnos a nuestros empleos, a nuestra formación, ¿sí? Ejecutar la formación, ejecutar nuestro empleo. Eso es logística, a diario lo hacemos. Entonces hagámoslo con precisión. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a ser exitosos con esa precisión. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por asistir a esta sesión sincrónica. Recuerden que continuamos Profe, un viendo. favorcito, qué pena. Claro que sí, te escucho. Dime, ¿quién me habla? ¿Julie? Julie. Sí, señor. Sí, Profe, ¿será que me puedes colocar un momentito la primera diapositiva con subtítulo verde, por favor? ¿esta? ¿Te refieres a esta? Sí, 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 señor. Es que quería tomar el apunte de esa. Muchas gracias, profe. Vale, igual mañana en el transcurso del día queda la grabación subida en cada una de las fichas, ¿listo? Listo, profe. Entonces, vale, si hay preguntas, dudas o alguna inquietud acerca de la formación, acerca de la evidencia o bueno, alguna opinión, me quedo con las personas al final de esta presentación, las personas que requieren alguna información adicional. Y de lo contrario, pues doy por terminar la sesión sincrónica y me queda por agradecerles que pasen una buena noche y tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, instructor, que esté Hasta muy luego, bien. todo feliz noche. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Igualmente, que descansen, que les vaya muy bien. Doy por terminada la grabación de la sesión sincrónica.